En el segundo bloque tenemos como invitado a Segundo Soto, el ex decano del Colegio de Bibliotecólogos del Perú, pero también vamos a tener a Paul Vallejos, representante de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. Hay un tema que se ha puesto en debate durante esta semana que viene a ser los cuestionamientos a la Biblioteca Nacional del Perú, no solamente por la falta de eficacia en el trabajo que tiene que realizar la Biblioteca Nacional, sino también por unas donaciones que han recibido, y esto ha sido investigado, revisado y presentado por la Contraloría en un informe detallado donde hemos llegado a enterarnos lamentablemente que las bicicletas que fueron donadas a la Biblioteca Nacional están prácticamente por perderse. Segundo, bienvenido al programa. Tu comentario respecto a este tema, ¿no? Tan preocupante. Buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Es importante tener un espacio como para discutir la problemática de la Biblioteca Nacional. Yo soy un profesional de larga trayectoria en este aspecto y tengo conocimiento sobre el tema. El aspecto, creo que lo de la bicicleta, creo que Paul está más al tanto de ese asunto, ¿no? Pero sí me gustaría, digamos, comentar el tema de la gestión de la Biblioteca Nacional. Lamentablemente, la situación de la biblioteca del país es crítica. Hemos retrocedido prácticamente 50 años en la época en que yo trabajé en la Biblioteca Nacional. Estamos hablando del año 84 y sigue la situación empeorando. Y no es una situación, digamos, que tenga que ver muy aparte de las políticas económicas, de la situación política del país, sino es una cuestión de política bibliotecaria. En algún momento hemos retrocedido. La Biblioteca Nacional en su momento pertenecía al Ministerio de Educación, claro. Crearon el Ministerio de Cultura y esto se convirtió hasta cierto punto en un desastre. En un desastre, ¿por qué? Porque en última instancia los bibliotecólogos de la época tenían, digamos, cierto control en la conducción de la política bibliotecaria del país. Ahora no. Ahora generalmente se ha reducido las políticas bibliotecarias a una cuestión estrictamente, prácticamente de promoción de la lectura, esas cosas, y se ha dejado de lado, muy de lado, el aspecto de las funciones principales de la Biblioteca Nacional, lo que es la protección del patrimonio documental del país, lo que es el desarrollo del Sistema Nacional de Bibliotecas que tiene a su cargo, que es parte también del tema, claro. Me imagino que el tema de las bicicletas, sí. Pero leía un pequeño informe acerca de que ahorita tienen, por ejemplo, registradas 400 bibliotecas. Nada más, en todo el país. En todo el país. Pero la política cultural es responsable de esto. Claro. En mi época habían más de 1000. Más de 1000. ¿Qué pasó? Más del 50%. Más del 50%. Esa es una de las situaciones. ¿Por qué? Porque por lo menos el Sistema Nacional de Bibliotecas, como digo, era controlado desde la Biblioteca Nacional. Ahora la política se hace desde el Ministerio de Cultura. Claro. Ahora, usted ha dado datos importantes. ¿Por qué digo que son importantes? Porque si bien la Biblioteca Nacional antes estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, ahora lo es y está bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura. ¿Y ha pasado algo grave durante todos estos años desde que la Biblioteca Nacional pasó a las manos del Ministerio de Cultura? Los robos impresionantes con nuestro patrimonio bibliográfico. Yo diría que habría que hasta cuestionar el Ministerio de Cultura, por la sencilla razón de que en principio se dijo que había que levantar, promocionar, gestionar las industrias culturales del país. Biblioteca Nacional es una de las industrias culturales, pero no se toma en cuenta. Se ve la parte viva, la parte arqueológica, pero no la parte documental. E inclusive muchas de las funciones que tenía como OPD la Biblioteca Nacional le fueron quitadas y la maneja Institucional de Cultura. Inclusive, más aún todavía, ¿no? El Ministerio de Cultura asume funciones que no le competen. Hay duplicidad de funciones. Existe en el Ministerio de Cultura una dirección general, una gerencia general, del mismo nivel de la Biblioteca Nacional, que es promoción de la cultura. Pero
tiene injerencia. Claro, creo que se llama promoción del libro y la cultura. El libro y la cultura. Así Pero eso no es para que hagan bibliotecas, no Claro. es para que compren libros para bibliotecas. Exacto. ¿Eso es para qué? Para promover la edición, la editorial, la edición de libros y promover la lectura. Claro. Significa apoyo a la industria editorial. Independiente. Independiente, no tiene nada que ver. Pero sin embargo, creo que el año pasado se cuestionaba al jefe porque estaba comprando libros para bibliotecas, cuando no es su competencia. Claro, papas con camotes. Así es. Entonces, hay demasiada injerencia. Y lo peor del caso es, por ejemplo, que el año pasado, hace unos años, el que empezó, el señor Neira, que empezó como director de la Biblioteca Nacional, el literato, el anterior. Alejandro Neira. Alejandro Neira. Claro, los Neira se han amontonado en el sector no son cultural. familiar, pero no lo sé. Sí. Pero, Alejandro Neira es ministro de Cultura. Y luego fue ministro de Cultura. Exacto. Pero ¿cuál era su relación con la Biblioteca Nacional? Ninguna. El hecho de ser literatos. De escribir libros. De escribir libros, ¿no? Exactamente, que no es una función de biblioteca. Sí. ¿Cuál era la situación? La situación es que estos señores, con su experiencia que tienen en la edición de libros, sus contactos, es lo que saben hacer. Claro. Escribir libros, publicar libros, ¿no? La creatividad literaria es su campo, pero no es su campo, no es la biblioteca. Claro. El esquema de la Biblioteca Nacional se llevó a Cultura, y de Cultura la promoción se replica. Ahora tenemos que la Biblioteca Nacional se ha dedicado básicamente, muy aparte, no estoy negando que haga trabajo de conservación, claro, trabajo de promoción de su patrimonio, ¿no? Pero no lo está haciendo como un tema prioritario que es su función. Hay otro tema que creo que también trabajan de espalda o casi de espalda sin mirarse, la Biblioteca Nacional y la otra institución que es el Archivo Nacional. Ahí hay que aclarar algo, son dos cosas diferentes. Claro, pero debería haber, digamos, un trabajo en conjunto. No digo que hagan el mismo trabajo, sino que hablamos de patrimonio y también lo que conserva el Archivo Nacional es patrimonio. Lo que pasa es que son OPDs del Ministerio de Cultura y dependen directamente del viceministro. Del viceministerio. Del ministerio, dependen de ellos. No, pero lo que pasa es que esa aparentemente la libertad que tienen no se traduce en el control, digamos, administrativo, en el manejo presupuestal, no lo tienen. Quien distribuye el dinero es directamente de arriba, claro, y no le cae. Por ahí hay un problema gravísimo. Claro, hablamos aparte del 0.5% del presupuesto nacional que recibe el Ministerio de Cultura, ¿no? También. Pero hay otras cuestiones que a mí me hace pensar en cuanto a la capacidad de la intelectualidad nacional, de los que estamos involucrados en el desarrollo cultural del país, de hacer presión. Ahora, la cultura es una industria que sí da dinero. No es que no dé dinero, sí da dinero. Lo sabemos. Entonces, justamente, pero el tema es para quién y cómo se gestiona. El problema es que hay en todo el Estado, el nivel de la corrupción es altísimo. En todo el Estado. Y cultura no lo es, una excepción. No, ahí tenemos que hasta ahora, por ejemplo, el tema del señor Swing no lo resuelve. Richard Swing sigue paseando. Ahí sigue, ¿no? Declarando como si nada, como cualquier cosa. Gente que está involucrada en ese tema siguen impuestos del Estado, dan vueltas. Reciclan. No lo sé, pero yo creo que en la cultura, de alguna manera, yo escuchaba también la exposición anterior de la señorita artista. Es complejo, yo creo que hasta cierto punto nos ha condenado, ¿no? Creo que antes había educación, ¿no? Hace poco también, si la cultura no nos sirve para el desarrollo del Perú, no sirve. Exacto. Eso hay que estar claro. Ahora, la riqueza más grande que tiene un país es su cultura. Es su cultura. Pero hay gente que no entiende eso. A partir de la cultura, uno desarrolla turismo, uno desarrolla cuestiones empresariales de todo tipo. Representación, imagen. La gastronomía y cultura la tenemos en todo el mundo. Ese es el mejor marketing. Exacto. Pero esa es gestión, pues. Claro. El problema es gestión. Y no necesariamente pues se requiere, es cierto que el presupuesto dedicado a los programas de cultura, a las industrias culturales, es bien pobre. Pero tenemos una serie de mecanismos que no utilizamos. Mecanismos que nos da el gobierno, por ejemplo, de hacer presupuesto
conseguir presupuesto privado para proyectos públicos. No solamente eso, hay proyectos internacionales que sí se usan, pero poco. La cooperación internacional, claro, sí. pero no se usan. Es que no saben hacer gestión. Ese es el gran problema. Ellos creen que solamente van a avanzar algo, si es que hay presupuesto, si no hay plata no hacen nada, se cruzan de brazos y se sientan. Ese es uno de los problemas que se tienen en el país. Y más aún cuando las personas que son las que dirigen esas instituciones no tienen conocimiento de qué trata. Porque lo pusieron ahí por amiguismo, claro, por compadrazgo, por cuestiones políticas, lo pusieron. Ahora, el otro problema es que los últimos presidentes que hemos tenido no han sabido elegir correctamente a un idóneo ministro de Cultura, porque por lo menos ahí empezaría a cambiar algo, ¿no? Es que es un poquito, el cargo de ministro de Cultura se presta para que lo ocupe cualquier funcionario con cualquier profesión, porque todo es cultura. Puede ser un periodista, puede ser un bibliotecólogo, pero por puede lo menos ser para docente, lo que sea. Pero por lo menos para, digamos, encabezar ese ministerio, tiene que tener nociones claras de lo que es la cultura. Sí, mínimo. Pero no puede ser, digamos, una persona que no tiene un mínimo de nivel. Pedro Castillo puso una dentista. Pedro Castillo puso una dentista de ministro de Cultura. Y ni hablar los gobiernos anteriores. Abogados. Los abogados están de moda, ¿no? Sí. Pero no es, digamos, una potestad del Perú. Exacto. En el caso, por ejemplo, del cargo de Biblioteca Nacional, yo saludo verdaderamente que hay una bibliotecóloga en el cargo de Biblioteca Nacional, que de repente las cosas no estén saliendo como deberían ser, es otra cosa. Pero, por ejemplo, le digo, el movimiento, yo también saludo al colega Paul, el movimiento de querer poner funcionarios calificados en cada una de las funciones que tiene el Estado, es necesario. Sí, y eso es una lucha en toda América Latina. Yo he visto en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ¿cómo se llama? Perdón, en la Biblioteca del Congreso de la Nación de Argentina, un contador. Claro. Como jefe de la biblioteca. Y no solamente es ahí, en diferentes sitios. Sí. O sea, pero eso es una lucha constante. Yo no solo creo que en el campo de la bibliotecología, sino en todas las instituciones públicas. Sí. En todas. Y la meritocracia se dejó de lado, pues, ¿no? Totalmente. Yo creo que la meritocracia no está, pues, en ser miembro de un partido o estar calificado también. Pues yo puedo ser un ingeniero, un doctor, en lo que sea, pero si no conozco el campo, no va a servir de nada. Hace un momento decía, no es necesario que la persona que ocupe el cargo de ministro de Cultura sea de ese rubro, sea un especialista, ¿no? Pero hay una cosa, yo también de alguna forma comparto esto, pero si es que tuviéramos una sociedad, un país con una cultura general promedio, por lo menos. El problema es que la gran mayoría de peruanos están en la calle en el tema de cultura general, es decir, conocer un poquito de todo, ¿no? Ilustrarse, cultivarse ellos mismos. Ese es el gran problema. Tendría que tener el carácter de lo que llamábamos antiguamente un humanista, conocedor de toda la situación social, política, cultural, artística, ¿no? Pero ya no hay casi de esos hombres, hay muy pocos. Están extinguiéndose. Más o menos. Es que ese es un problema ya de educación también. Todo parte de ahí. Todo parte de ahí. Si no tenemos educación, es difícil. Ahora, pretender también que, por ejemplo, reducir el aspecto del desarrollo bibliotecario a temas solamente literarios, como es mediación y enseñar a la lectura, esas cosas, que son competencia de otras áreas. Enseñar las primeras lecturas, la familia. Claro. Después el colegio. Y después viene la biblioteca como un apoyo. Es una cadena. Es una cadena, exacto. Pero toda la cadena falla. Sí. Porque si el papá no sabe leer o nunca lee, ¿qué le va a enseñar a los hijos? Hace poco yo me ponía a pensar en algo que está desapareciendo en las casas, ¿eh? Los libreros. Las casas, en las casas ya no hay libreros. No hay. ¿No? O sea, no hay un lugar donde se colocan los libros. Sí. Antes yo recuerdo que aunque no había un televisor, no había nada, pero había un rincón, claro, unos cuantos libros, ¿no? Y es cierto, pero es que también las circunstancias han cambiado. Pero la sociedad se va adecuando al avance tecnológico, sino que lo que hay que es el Estado y los funcionarios deben adecuar esos avances tecnológicos a aplicarlos para el desarrollo educativo del país.
Ahora, ¿no? lo que apena bastante también es las denuncias de corrupción, los cuestionamientos, informes de Contraloría de instituciones que trabajan para la cultura. Supuestamente, uno creería que esa gente que trabaja en estas instituciones está calificada y es gente correcta, pero muchas veces pasa todo lo contrario y peor que en una institución o un ministerio como el de transportes o el de vivienda. O sea, esto se ha convertido en una pobredumbre tremenda. Y yo diría, como en cualquiera, pero hay este tipo de cosas y lamentablemente hay normas que se han dado, por ejemplo, específicamente en lo que yo conozco, ¿no? Para el caso de la producción de libros y los programas de lectura. Más se ha convertido en un lobby de las empresas editoriales, tanto nacionales como extranjeras, que producen libros y ojalá fuera con un programa que en la ley diga que es para abaratar los costos, y no solamente los costos, porque eso deberían ir de la mano con las bibliotecas, pero libros útiles. Exacto. No producción basura. Ese es el problema. Es verdad. Entonces, cómo coordina la Biblioteca Nacional, por ejemplo, para hacer que, digamos, lo que se les está dando de beneficio a las editoriales o a las imprentas, porque ellos entran sin impuestos, tanto equipos como insumos. Recordemos que el impuesto al libro está exonerado. Exacto. Entonces, ¿de qué nos sirve eso para impulsar, por ejemplo, el acceso a la lectura y a la biblioteca? De nada. Los libros de texto son los más caros del mundo acá. Si en algún momento puede ser que eso lo abaratan, a cómo los compra el ministerio. Ahora, eso había un pequeño dato. Sí. Por ejemplo, el Ministerio de Educación distribuye a bibliotecas escolares que no existen libros en el país. ¿Por qué no hay bibliotecas escolares? Claro. ¿A dónde, si no hay públicas, ¿dónde se ve ese no hay libro? Escolares. ¿Dónde se ve ese libro? Así es. A los almacenes. Y lo otro que hacen es distribuir, por ejemplo, textos escolares. Pero los textos escolares cambian constantemente. Claro, se van actualizando. Se van actualizando. ¿Cuánto gastan? Tremendo. Ahora, ¿por qué no hacer, por ejemplo, utilizar la tecnología? Están utilizando también tablets, una serie de cosas, ¿no? Claro. Pero debería verse alguna forma de coordinación. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, tiene el Sistema Nacional de Biblioteca, pero ¿cómo están coordinando? Sí. ¿Coordinan con el Ministerio de Educación? Eso sería. Dos temas más. Sí. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención cuando paso por la avenida Javier Prado. ¿Por qué en la Biblioteca Nacional del Perú se priorizó la construcción de una piscina? Eso es lo que me saca de cuadro. ¿Por qué la construcción de una piscina, el gasto tremendo de una piscina en una Biblioteca Nacional? Hasta donde tengo entendido yo, esa piscina ya estaba. No, pero... Ahora, el tema es que sí, digamos, a la Biblioteca Nacional le falta espacio. Claro. Ya. ¿Dónde está, por ejemplo, un proyecto como para ese espacio que hay para la piscina, buscar la forma de que se convierta, por ejemplo, en depósito? Un depósito subterráneo, vertical o yo qué sé. Porque ese local está mal construido. Nunca se pensó el volumen, la cantidad, ¿no? La cantidad de que se tenía que ir reuniendo con los años. Claro. Y está mal hecho. ¿No? Yo soy de la época de la gestión de la construcción, o sea, conozco el detalle ese tema. No existió planificación. Sí, porque se llamó un concurso público. No, pero... planificación en el sentido para un futuro. No. O sea, las cosas cuando se construyen hay que mirar de acá qué va a pasar en 50, 100 años. Es que se pensó de alguna manera, y hasta ahora, es bueno aclararlo, se tiene la idea de que la Biblioteca Nacional es una biblioteca pública. Y la Biblioteca Nacional no es una biblioteca pública. La biblioteca viene a ser el equivalente de un archivo que se dedica a conservar y da, digamos, la posibilidad y acceso a sus colecciones, pero solamente para investigación. Exacto. Para eso hay la Biblioteca Pública de Lima, que está ahora, de Abancay. Exacto. Pero a veces nuestros ciudadanos no entienden eso. Pero eso tampoco se explica desde la propia Biblioteca Nacional. No se explica. Inclusive, por ejemplo, yo diría que ni se promociona, porque simplemente debería decir, toda la vida sale actividades de la Biblioteca Nacional. Sí. Pero deben decir, pues, ¿no? Actividades de la Biblioteca Pública de Lima. Sí, y el otro tema que quería tocar es precisamente la Biblioteca Pública de Abancay, ¿no? Que en su momento tuvo, hasta ahora tiene gran acogida, pero antes había muchas más actividades. Lo han dejado de lado, creo yo,
tontamente como una especie de patito feo, como algo antiguo que lo quieren tener ahí, ¿no? Pero ellos se sienten mejor en las oficinas con aire acondicionado. No, yo no creo. Yo creo que la Biblioteca Pública de Lima es una entidad muy importante y está ubicada céntricamente y es un ícono de lo que Pero es la el promocionan servicio poco bibliotecario. actualmente. El problema está ahí. Por eso. Porque hay Hablo de bastante esta gestión, de esta actividades. gente. Claro, desde que se creó, generalmente se ha minimizado su trabajo. Así es. ¿Por qué? Porque se lo prefiere, a mi parecer, se prefiere, digamos, promocionar la Biblioteca Nacional y involucran ahí. Por eso le digo que la gente tiene la concepción de que la Biblioteca Nacional es una biblioteca pública. Porque inclusive cuando se habla de la Biblioteca Nacional, se dice, la Biblioteca Nacional tiene satélite de lectura en distritos, tiene satélite de lectura en provincias, pero ese no es su trabajo. Si bien es cierto, es parte del Sistema Nacional de Bibliotecas, pero no es la Biblioteca Nacional. A veces en algún momento cuando nosotros estuvimos trabajando en la Biblioteca Nacional, se pensó separar, no juntar la Biblioteca Nacional con el sistema, porque son cosas distintas, ¿no? Pero bueno, el tema es que se dice, no, la Biblioteca Nacional es el sistema y la Biblioteca Nacional es eso, pero la parte, el meollo, que es la protección del patrimonio bibliográfico nacional, que es, ¿cómo se llama? El difundir el patrimonio, acopiar, no dejar que se pierda, porque es la memoria documental, bibliográfica y cultural del país. Esa es la función principal. Con esto quiero acabar. Bien. Usted, que está muy atento a lo que pasa en la Biblioteca Nacional, digamos, ¿en qué porcentaje estamos en la digitalización de la documentación de la Biblioteca Nacional? ¿De qué porcentaje podríamos hablar? A ver, esas son dos cosas que habría que conversar, son dos cosas distintas. Uno, la digitalización depende, uno tiene, el jefe institucional decide qué es lo que se va a digitalizar y para qué, y debe ser, imagino que lo más importante. Claro. Esa es una cuestión que se está haciendo y está muy bien. Discrepo con algunas cuestiones nada más de carácter, de cómo se presentan y el acceso. Pero después me parece que están haciendo una excelente labor y la recuperación también. Pero el problema y la otra cosa que es diferente es el inventario. Claro. El inventario sí es otra cosa, porque el inventario, digamos, es una cosa que se arrastra, si bien es cierto, es un trabajo de gran envergadura y que necesita de mucho dinero, pero debe empezarse a trabajar. Y hay una cosa que yo le decía, por ejemplo, en mis épocas, estoy hablando del año 70, 80, en mis épocas, por ejemplo, la Biblioteca Nacional sí llevaba un registro y llevaba una publicación que se llamaba, ahora no sé si la están volviendo, creo, a reeditar, la Bibliografía Nacional, que ahí sí se editaba. Porque primero hay que decir, ¿qué cosa es el patrimonio bibliográfico nacional? ¿Es todo lo que existe en la Biblioteca Nacional? ¿O es solamente las joyas, lo más importante? No, es todo. ¿Quién decide eso, no? Exacto, pero es que tienen que hacerlo los bibliotecólogos. Claro. Ahora, ¿por qué? Yo le digo, de aquí, por ejemplo, nosotros estamos conversando ahorita, lo que estamos hablando se graba. Esa es parte de la historia. Claro. No servirá ahorita, servirá para discusiones o yo qué sé, pero usted como conductor, ¿no? Hizo una entrevista, de aquí lo verán pues a 50 años, ¿no? Y la idea es tener eso que más o menos vale la pena y qué cosa es lo que vas a guardar. Lo que se conoce como el registro. Así es. ¿No? Así es. ¿Qué es lo que verdaderamente guarda? Es cierto que hay cosas que no tiene mucho sentido que las guardemos, pero otras cosas sí. Y sí, uno nunca está al tanto. Sí. En algún momento, no me acuerdo el nombre de un periodista o dueño de medio que mencionó que el periodismo es el borrador de nuestra historia. Sí, ¿no? La verdad que sí, muchísima, por ignorancia, mucha información se perdió. En la época, por ejemplo, después de la revolución de Velasco Alvarado, las bibliotecas del Estado tenían las mayores colecciones especializadas en diferentes áreas, agricultura, reforma agraria, y todo se destruyó. Entonces, mensaje final para terminar, porque el tiempo nos ha ganado. ¿Cuál sería el mensaje para la persona que ahora está a cargo de la Biblioteca Nacional? Yo, verdaderamente, yo estoy de acuerdo en que haya un bibliotecólogo en la Biblioteca Nacional, que debe, digamos que cualquier gestión es perfectible, es mejorable, pero digamos, de alguna manera uno tiene que hacer cambios en cuanto a las personas que vienen trastocando las funciones principales de la Biblioteca Nacional.
en la medida que las mismas personas jefes que estuvieron trabajando con ese ONEIR, son los mismos que continúan con la misma política. Claro. O sea, si no se cambia, va a seguir igual. Seguimos en lo mismo. Bueno, muchas gracias, Segundo. Ha sido, la verdad, un gusto conversar contigo para conocer un poco más lo que viene pasando en la Biblioteca Nacional. Esto ha sido Lima Gris. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, 5 de la tarde. Me olvidaba, antes de irme, el libro recomendado para el programa de hoy es Los hijos del orden de Luis Urteaga Cabrera. Esta edición es de Casa Tomada. Incluye una joyita, el testimonio del propio escritor, que ya falleció lamentablemente, Luis Urteaga Cabrera, de cómo se gestó este libro. Este libro fue ganador de un premio en Argentina. Al final el libro se perdió, lo tuvo que volver a escribir. Es alucinante la historia de Luis Urteaga Cabrera. Traten de encontrar cualquier tipo de edición del libro Los hijos del orden. Nos vemos.